Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener una charla con Margot Glantz, escritora, profesora, crítica literaria, periodista y sobre todo feminista. Sus obras reflejan temas relacionados con las mujeres como el erotismo, la sexualidad, el cuerpo, pero además temas de migración, temas de memoria. Ella es pilar fundamental de la literatura y el feminismo en América Latina. Margot, gracias. Muchas por gracias por estar invitarme. con nosotros. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo estás ahorita después de la pandemia? Mal. ¿Qué pasa? Me dio herpes. ¿Y estás en tratamiento? Ya estoy saliendo. Por eso vine. Muchísimas gracias por eso. ¿Cómo viviste la pandemia, los tres Pues trabajé años de mucho encierro? durante la pandemia. Me vino después como una depresión. Después de la pandemia. Sí. ¿Durante el encierro estuviste Pues escribiendo? trabajé mucho, hice muchos diálogos, y escribí mucho, di cursillos, leí mucho, pero de repente como que viene el aplastón. ¿Crees que aprendimos algo de la ¿Cómo? pandemia? ¿Crees que aprendimos algo de la pandemia? Cada quien aprendió lo que pudo, ¿no? Uno de los temas muy importantes que tenemos contigo, tú hiciste tu doctorado en la Sorbona. ¿Qué es París para ti? ¿Qué te deja París? Bueno, yo hice mi maestría y mi licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Antes que nada, soy profesora universitaria de la UNAM y soy muy orgullosa de pertenecer a la UNAM y es mi alma mater y ahí me formé. Luego me fui con mi primer marido a Francia, le dieron una beca a él para trabajar una cosa de la UNESCO, luego nos dieron una beca, a él le dieron una beca como estudiante en Francia y empezó a hacer un doctorado. Luego me dieron no me dieron una beca, sino lo que se llamaba étudiant patronné, es decir, que era yo la esposa, Ajá. pero en aquella época teníamos $100 de beca y vivíamos en la ciudad universitaria, comíamos horrible, pero vivíamos. Y viajábamos mucho de autostop, recorrimos casi toda Europa, estuve 5 años en París, hasta que decidí hacer un doctorado en la Sorbona. Me doctoré, estuve también viviendo en Inglaterra, pasé mucho tiempo en Italia, aprendí también italiano en la Universidad Per Stranieri, en Perugia. En fin, la pasé muy bien y Francia es como mi segunda patria porque mi educación francesa es muy importante. Importancia de tus viajes, todos los viajes que has realizado. Bueno, desde muy jovencita, con mi marido viajamos muchísimo porque le dieron una beca para establecer qué problemas había con los países en vía de desarrollo en el Medio Oriente. Y estuvimos 6 meses en París, una beca de la UNESCO, luego 2 meses en los Países Bajos, sobre todo en Holanda, y luego pasamos 2 meses viajando por el Extremo Oriente. Bueno, no el Extremo Oriente, por el Medio Oriente, Egipto, que no es Oriente, es África, pero en fin, fuimos a Egipto, a Creta, a Grecia, fuimos a Turquía, fuimos a Siria, fuimos a Jordania, fuimos a Líbano. Y bueno, y luego ya de regreso, todas las vacaciones viajábamos muchísimo de autostop. En aquella época era muy fácil porque había muchos albergues de la juventud. Entonces viajábamos a punta de dedo y nos alojábamos en albergues de la juventud que eran baratísimos, ¿no? Entonces recorrí muchísimos lugares. Luego me dieron una beca en el Colegio de México, otra beca se la dieron también a mi exmarido. Teníamos la beca del IFAL que la tenía él y nos alcanzó para un coche. Entonces recorrimos mucho. Estuvimos en Yugoslavia, lo que era la Yugoslavia de Tito. Estuvimos en todos los países de Europa casi, ¿no? Viajamos mucho por Inglaterra, estuvimos estudiando también en Inglaterra, en el Instituto de Historical Research. Pero en fin, fue un aprendizaje muy importante y me doctoré en 1958. En esta sociedad se está privilegiando mucho la juventud, por ejemplo, en temas laborales. Muchas veces se dice que si alguien tiene 35 años ya no sirve para cierto trabajo. Se espera gente muy joven, con mucha experiencia,
Y tu caso es extraordinario porque empiezas a escribir a los 47 años. No, no empecé a escribir a los 47 años. Es un error mío que repito. Publiqué mi primera obra de ficción a los 47 años, pero escribí desde mucho antes. Hice todos mis trabajos de prepa, mis trabajos de facultad, y entrando a la universidad entré en 58 a la preparatoria, en 59 a la Facultad de Filosofía y Letras, y empecé a escribir de acuerdo con las investigaciones que hacía yo en mis clases, ¿no? Porque siempre trabajaba yo temas nuevos, y a partir de esos temas hacía yo investigaciones, y publiqué muchísimo en revistas, en periódicos. Fui colaboradora de revistas de la universidad, colaboradora del Diorama de la Cultura, colaboradora del Día, colaboradora de Siempre, cuando estábamos Ibáis. Es decir, que trabajé muchísimo. También hacía yo mucho columnas de teatro. Fui columnista del 1+1. También trabajé en la revista de la universidad, tenía una columna de teatro. Es decir, que tenía yo mucho escrito antes de que publicara yo un libro. Mi ficción. Mi ficción, tengo muchas cosas antes de lo que publiqué, pero era tan mala que no la publiqué. ¿Cómo decides, ahora voy a empezar a publicar? Porque me parece que te autopublicaste la primera obra. Bueno, la primera obra la publiqué y nadie me la quiso publicar. La publiqué a cuenta de autor, porque no me la quisieron publicar. Era una obra muy fragmentaria. Se llamó Las 1001 calorías, novela dietética. La escribí con pequeños fragmentos. Luego hicimos un libro con mi hija y mi sobrino, que es un gran dibujante y un gran médico, herbolario, aureólogo. Y pegamos letra por letra, y la llevé a varias editoriales, no me la quisieron publicar. Entonces la publiqué yo, un amigo mío que tenía una editorial, la editorial Premia, con el que yo había publicado traducciones y prólogos, etcétera. Me dio el pie de imprenta, que era Premia. Él ya se fue a España, pero durante un tiempo estuvo en México, en la editorial Premia, y ahí publiqué ese libro, ¿no? Pero lo pagué yo. Luego hice una suscripción, vendí ejemplares, y con eso pagué el libro. Luego, el segundo libro que publiqué, también lo publiqué a cuenta de autor. Se llamaba 200 ballenas azules. Había una editorial pequeñita, muy linda, que hacía Federico Campbell, que murió hace como unos 10 años, sí, y en el que publicaron muchísimos jóvenes. Yo ya no era muy joven, pero publiqué ahí, se llamaba La máquina de escribir. ¿Cómo tomas esta fuerza y esta confianza en ti para decir, voy a empezar? Bueno, llega un momento en que lees tus cosas y te parecen bien. Entonces no les parecen bien a los demás, allá ellos, ¿no? Como yo escribía de una manera muy distinta, había escrito varias cosas, y varias gentes, por ejemplo, Agustín Yáñez, el gran escritor, que era mi maestro, que fue mi maestro de teoría literaria en la prepa y luego en la universidad, me dijo que le gustaba lo que escribía yo, pero que eran como cuentas sueltas. Entonces yo dije, bueno, pues son cuentas sueltas, no puedo, tengo que engarzar los collares. Hasta que me di cuenta que solo con las cuentas sueltas se podían engarzar collares, y decidí que ya podía publicarlo. Tus obras incluyen novela, cuento, ensayo, autobiografía. También hay otros que es difícil etiquetar bajo algún tipo de género. ¿Con cuál género te sientes más cómoda? Con todos. Con todos. ¿Cuál es el más desafiante? No soy canónica. ¿Perdón? El hecho de que no entrara yo en ningún canon impedía que me publicaran en las editoriales comunes y corrientes. Ahora es totalmente normal. La gente escribe ensayos, escribe cuentos, y dentro del mismo texto están las dos cosas. Yo lo hacía, y no solo yo, pero en México probablemente no era la primera, pero una de las primeras. ¿Algún género que te sea más desafiante? Me cuesta más trabajo cuando hago un ensayo, porque tengo que ser muy rigurosa en el ensayo, porque trabajo mucho los textos, investigo con mucho cuidado, soy académica, pero mis textos de ensayísticos no son textos muy académicos en el sentido tradicional, aunque lo son porque son rigurosos, pero al mismo tiempo son textos muy libres. Yo relaciono el ensayo con la poesía, y me parece que en mis ensayos está planteado eso. Yo soy sorjuanista, tengo varios tomos en
en el Fondo de Cultura Económica 4 tomos de obras reunidas, de los cuales un tomo es de ficción y el resto es de ensayos. Tengo todavía muchos ensayos sueltos que no han sido publicados. La semana pasada, el viernes pasado, se reeditó por segunda vez un libro mío que se llama La polca de los osos, que es de ensayos, y hablamos de ese libro. Tengo todavía muchos años sueltos que quizás publique pronto en algún libro. Otra de tus temas muy interesantes actualmente, te has dicho y le has dicho a todo el mundo que eres una gran tuitera, que te gustan las redes sociales, que te parecen un medio de comunicación muy interesante. Sí, he publicado algunos libros en que las redes sociales, el Twitter ha sido muy importante. Creo que justamente mi predilección por lo fragmentario, pues el Twitter, cuando podías escribir muy pocos caracteres, era un desafío literario muy importante. Escribí un libro que se publicó en el 16, no, en el 14, que se llama Yo también me acuerdo, que es un libro de pequeños textos, que es autobiográfico, tanto autobiográfico personal de mi vida en general, así, pero muy suelto, con poca, digamos, no es canónico tampoco, no, estoy diciendo la verdad, pero la digo deshilachada, ¿no? Y también es un texto de autobiografía literaria y tiene mucho que ver con lo que escribí en los twitters, porque tomé muchos twitters para poner, yo también me acuerdo de muchas cosas. Y en el 18 publiqué un libro que se llama Por mirarlo todo, nada veía, que tiene mucho que ver con el Twitter también. Y sigo escribiendo Twitter porque me parece interesante como medio de aprendizaje, porque tienes todos los periódicos a tu alcance, estoy suscrita a muchos periódicos, porque puedo decir muchas ocurrencias cuando se me antoja, porque puedo coincidir con otras gentes en lo que digo, aunque no es como otros medios, por ejemplo el Facebook. Yo estoy atrasada porque ahora ya TikTok y Instagram y todo, yo ya no tengo nada que ver con eso, es demasiado. Pero, por ejemplo, en el Facebook tú puedes comunicarte directamente con amigos y hay un diálogo inmediato. En el Twitter el diálogo es muy intermitente y muy aleatorio, porque publico cosas y claro, hay mucha contestación, pero es una contestación muy, muy general, ¿no? También me ha permitido mucho el Twitter para darme cuenta de que pues, la gente ha desarrollado un narcisismo espectacular y que la gente está muy sola, que necesita a veces confesarse en el Twitter o en el Facebook, ¿no? Como si fuera un psicólogo. Ahora, me bañé en la mañana, mi perrito hizo caca ayer, hoy no, comí macarrones, mi amiga tal me dijo tal cosa, échenme vibras, por favor, etcétera. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con este tema que es muy importante. No le cambie. Gracias. Margot, antes de la pausa nos estabas comentando acerca de qué tan solos estamos y cómo tenemos que, pues la verdad, compartir cosas que son absolutamente irrelevantes y que a nadie le importa en las redes sociales. Bueno, el hecho de que se comunique en el Facebook y que la gente eche vibras y que felicite por el cumpleaños y que se vuelva un gran obituario, porque en realidad uno ve tanto el Facebook como el Twitter, yo no sé si otras aplicaciones, son obituarios, se murió tal. Yo, por ejemplo, sigo de una manera persistente y diaria, así, cotidiana, de una manera muy rigurosa, el memorial de Auschwitz, porque yo soy de origen judío, porque muchos parientes míos murieron en el Holocausto, porque era yo muy niña cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando, en fin, y en el memorial de Auschwitz salen todos los días retratos de personajes que solo existen los retratos
o los zapatos o los objetos de esos personajes. Por ejemplo, los mataban en la cámara de gases, luego los enterraban, etcétera, pero guardaban sus zapatos, por ejemplo, o guardaban sus cepillos de dientes, o guardaban sus lentes, o les quitaban el oro de la dentadura. Entonces, digamos, me parece una cosa muy impresionante como remanente de lo que queda en el mundo de un holocausto tan espantoso, que a cada rato tenemos nuevos holocaustos, creo que no podemos olvidarlos, porque estamos viviendo a cada rato nuevos fascismos, no de la manera en que se vivió el holocausto, pero por ejemplo, ya que hablamos de esto, está de feminismo, por ejemplo, estamos viendo una revolución feminista extraordinaria, maravillosa y terrible en Irán, ¿no? Es decir, simplemente por no taparte el pelo, te matan, te torturan, te violan. Y a pesar de todo, a pesar de la tortura, de la violación, de todo eso, la gente sigue peleando contra el régimen islámico. Entonces me parece que ahí eso es una revolución femenina absoluta e importantísima que no podemos soslayar. Y que la comunicación en las redes sociales ha permitido globalizar el tema, porque antes, si no salían los medios convencionales, no existía. Sí, pero existían muchísimas formas de feminismo. Por ejemplo, en el 28 se publicó, el 29 se publicó un libro fundamental para el feminismo que fue el de Virginia Woolf, Un cuarto propio, y en 49 se publicó El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Esos libros corrieron muchísimo, fueron muy leídos. En Francia hubo un movimiento importantísimo de feminismo que desembocó en los 70 y pico, gracias a una ministra que estuvo en Auschwitz, que se llama Simone Weil, se permitió el aborto. Y muchísimas mujeres importantísimas y no importantísimas se juntaron, hicieron manifestaciones, no existían redes sociales, y lograron que el aborto fuese una cosa legalizada. Porque antes de eso, si abortabas o eras abortera, podías correr el riesgo de la guillotina. Y de repente de la guillotina se pasa a la libertad en el aborto, lo cual me parece que lo hicieron las mujeres mucho antes de que hubiera redes sociales, ¿no? Ahora, evidentemente, es mucho más fácil con las redes sociales, pero no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Por ejemplo, leo algo que no sé si se va a decir aquí, pero bueno, lo voy a decir. La Sedena dice que pagó los viajes de las chicas que ganaron la medalla de oro. Y es mentira, no pagaron eso. Pero se dice que la Sedena lo pagó, lo cual probablemente tiene mucho más difusión una mañanera que una red social. Y las mujeres que ganaron la medalla, dijeron, se equivocaron o se confundieron. Nadie, bueno, Slim dio dinero, 900,000 pesos, y ellas vendieron trajes de baño, pero la CONADE no hizo nada para ellas, ¿no? Entonces, digamos, ahí no fue. Las redes sociales son muy importantes, pero son muy limitadas. ¿Quiénes tienen internet? Muy poca gente tiene internet, ¿no? Digo, si nos ponemos a hablar de estadísticas, creo que la mayor parte de la gente en México no tiene internet. Entonces es mucho más fácil ver la televisión que ver el internet. Las redes sociales ayudan mucho, pero no son todo. Sí, a cierto grupo social. Estabas hablando de feminismos y Sor Juana es una figura muy importante en tu literatura. Cuéntanos la importancia de Sor Juana para ti. Bueno, yo he trabajado con muchísimas mujeres en mi literatura. He trabajado mucho a la Malinche, por ejemplo, tengo muchos estudios sobre ella. Hice coloquios. He trabajado mucho a Nelly Campobello, que es una gran escritora de la Revolución, que fue muy soslayada durante mucho tiempo, pero que es una de las más grandes escritoras que hemos tenido, ¿no? Y bueno, Sor Juana la empecé a trabajar, bueno, soy profesora de literatura mexicana en la UNAM. Obviamente no puedo soslayar a un personaje como Sor Juana siendo profesora de literatura mexicana, pero en 80 y algo me pidieron en Venezuela, que había una editorial muy importante que fundó Ángel Rama, el uruguayo, que vivía en Venezuela un tiempo gran largo, una editorial que se llamaba Ayacucho, y en esa editorial me pidieron que hiciera yo un prólogo y una selección de obra, una antología de la obra de Sor Juana. Me lo pidieron como en el 88. Decidí hacerlo, pero me tardé muchos años, porque trabajar a Sor Juana significaba trabajar muchos aspectos de la vida colonial, trabajar retórica, trabajar siglos de oro, trabajar poesía,
trabajar vida eclesiástica, trabajar vida del virreinato, trabajar a España, etc. Entonces había teología, retórica, etc. Entonces hice un trabajo muy largo hasta que por fin en 95 creo, o 94, algo así, salió mi antología con una bibliografía que hizo una sorjuanista muy importante, que es María Dolores Bravo, que fue mi alumna en la Facultad de Filosofía y Letras y que ahora es una gran investigadora, que también trabaja mucho a Sor Juana en la colonia. Y entonces ya desde antes de publicar la antología, me dediqué mucho a trabajar la obra de Sor Juana, a la cual me he dedicado pues desde el 88 hasta la fecha, ¿no? Sor Juana es la más grande escritora que hemos tenido, una de las más grandes escritoras del mundo, escritores, ¿no? Es una escritora universal, una de las más grandes poetas que han escrito en español y que también se conoció en toda Europa y que fue conocida en todos los virreinatos de América Latina, en Perú, en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un personaje imprescindible para alguien que se interesa en las letras y además es una protofeminista extraordinaria. Otros autores tuyos mexicanos que sean los que dices, estos son importantísimos. Por ejemplo, Juan Rulfo es uno de ellos, con su Pedro Páramo, has hablado mucho de eso. Mira, trabajé mucho siglo XIX, trabajé mucho Crónicas de la Conquista, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, etc. En el XIX he trabajado muchísimos autores, por ejemplo, Paino, que Los bandidos de Frío es una novela excepcional, extraordinaria, importantísima, como antecedente de todo lo que es en México. También trabajé mucho a Inclán, que escribió una novela también fundamental que se llama Astucia. En fin, trabajé mucho a Gamboa, Santa de Gamboa, que fue una novela muy importante. He trabajado a muchos autores, a Carlos Fuentes, a Iván Egoitia, a Sergio Pitol, que fue un gran amigo mío, a Monsiváis, a muchísimos autores. Bueno, evidentemente Rulfo es probablemente el más grande escritor después de Sor Juana que hemos tenido, sin malograr la paz, ¿no? que obviamente es uno de los más grandes escritores, de los más grandes ensayistas, Alfonso Reyes, que lo he trabajado mucho también. En fin, sí, trato de trabajar a los más importantes y a los que no son más importantes escritores mexicanos, porque es mi labor como profesora de literatura mexicana. Cuéntanos un poco de cómo estás viendo actualmente el periodismo en México. Si ves censura o autocensura, si ves más polarizada la situación por las redes sociales. Bueno, obviamente estamos viviendo un momento de polarización extrema, lo sabemos todos, ¿no? Pero no sé si afortunadamente o por qué razón todavía existe libertad de prensa. Veo que hay, por ejemplo, están saliendo a la luz muchas cosas que no gustaría que salieran a la luz, ¿no? Y que se confirman o no se confirman, pero que probablemente son muy ciertas, ¿no? Entonces digo, probablemente muchos de esos periodistas no los estimaba yo demasiado y ahora los estimo. Y muchas personas a las que estimaba yo antes ya no las estimo. Pero en fin, es la polarización a la que nos ha llevado la polarización. Y también las redes sociales, un poco. Bueno, las redes sociales polarizan, obviamente. ¿Cómo ves el siguiente paso, que es la inteligencia artificial, que mucho se habla que es lo que sigue después de las redes sociales? Mira, estoy escribiendo un libro que le puse un título que no te voy a decir porque se va a malograr, pero tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo no tengo nada que ver con la inteligencia artificial porque no la entiendo. No entiendo ni siquiera bien qué es un algoritmo, aunque entiendo que los algoritmos perjudican enormemente y que desde que está Elon Musk en Twitter, el algoritmo reina de una manera muy siniestra, ¿no? Y también de alguna manera veo en el Facebook que gracias al algoritmo pierdo la pista de varias personas que me gustaría seguir, porque tranquilamente alteran. Se lo desaparecen. Lo desaparecen y luego de repente reaparecen, como reaparecen y desaparecen los migrantes. Vamos a cortar aquí este programa porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer una segunda parte que va a salir el próximo miércoles y vamos a hablar de las mujeres y de Margot. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos el próximo miércoles con la continuación de este programa.